¿Cómo has estado, amante del horror? Toma asiento y asegúrate de que el mundo exterior se quede fuera. Cierra las ventanas, apaga las luces y, sobre todo, no se te ocurra mirar debajo de la cama. La historia de hoy no te dejará dormir. Mi nombre es Sargento Daniel Rivas, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Si alguien está escuchando esta grabación, significa que yo no regresé. El 12 de octubre de 1997, despegué desde una base naval en Florida. Nuestra misión era simple: escoltar un avión de reconocimiento que investigaba una anomalía meteorológica en el Triángulo de las Bermudas. No era la primera vez que volaba sobre esa zona, pero sí fue la última. Al principio todo parecía normal. El océano se extendía debajo de nosotros como un espejo oscuro. El radar funcionaba bien, comunicaciones claras. Control, aquí Halcón 2, entrando en sector designado. La voz del control respondió con normalidad. Recibido, Halcón 2. Mantenga rumbo 084. Nada fuera de lo común. Pero 20 minutos después, algo cambió. Primero fue el silencio. La radio comenzó a emitir una estática muy extraña. No era la típica interferencia, era más bien como susurros distorsionados, como si alguien hablara dentro de la frecuencia. Pensé que era un problema técnico. Golpeé el panel. Control, repita último mensaje. Silencio. Solo estática. Miré por la cabina y noté algo que todavía me cuesta describir. El océano había cambiado de color. Ya no era azul. Era negro. No negro oscuro, negro absoluto. Como si debajo del agua no hubiera fondo. El avión de reconocimiento que escoltábamos comenzó a desviarse lentamente. Halcón 1, mantenga formación, dije. No respondió. Entonces escuché una voz, pero no venía de la radio. Venía del casco. Una voz débil, lejana, como alguien hablando desde muy lejos. Daniel. Se me heló la sangre. ¿Quién está en la frecuencia? La voz volvió. Daniel, no mires abajo. Miré abajo, y ojalá no lo hubiera hecho. El océano se estaba moviendo. No como olas, era más parecido a una respiración gigante. El agua se elevaba lentamente y volvía a bajar, como si el mar entero estuviera vivo. Mi radar empezó a fallar. Los números giraban, las coordenadas cambiaban solas, y entonces apareció algo en el radar. Un objeto enorme, demasiado grande para ser un barco, demasiado lento para ser un avión. Estaba debajo de nosotros, justo bajo el agua. Control, tengo contacto desconocido. Silencio. Pero entonces el avión Halcón 1 habló. La voz del piloto sonaba diferente. ¿Daniel? ¿Qué? ¿Halcón 1? ¿Qué ocurre? Hubo una pausa. No estamos solos aquí. El radar empezó a sonar con alertas. El objeto se movía y subía, lentamente, hacia nosotros. El océano comenzó a girar, literalmente, como un remolino gigantesco. Pero no había viento. Las nubes tampoco se movían. Era solo el mar, girando. De repente la cabina se llenó de alarmas. Altitude warning, compass failure, navigation error. La brújula comenzó a girar como loca. Norte, sur, este, oeste, todo al mismo tiempo. Miré el horizonte y sentí algo imposible. El cielo también estaba girando, como si el mundo se hubiera inclinado. El avión Halcón 1 descendió repentinamente. «Halcón 1, sube altura». La voz respondió, pero no era la del piloto. Era otra cosa, más profunda, más lenta. Ya nos vio. Un segundo después el avión desapareció del radar.
Simplemente se borró. Ni explosión, ni señal, nada, solo vacío. Entonces lo vi, debajo del agua, una sombra colosal, mucho más grande que cualquier barco. Tenía forma, pero no una forma que el cerebro pudiera entender. Algo parecido a tentáculos, pero también como raíces gigantes. Se movían lentamente bajo el mar, como si algo despertara. El océano empezó a oscurecerse aún más. La superficie comenzó a burbujear, y entonces escuché miles de voces, todas al mismo tiempo, dentro de la radio, dentro del casco, dentro de mi cabeza. Voces de hombres, mujeres, niños. Algunos gritaban, otros susurraban, otros rezaban. Fue entonces cuando entendí algo horrible. No eran voces al azar, eran personas desaparecidas, aviones, barcos, tripulaciones enteras. Todos los que habían desaparecido en el triángulo, sus voces estaban atrapadas allí. Y entonces una de ellas dijo algo que jamás olvidaré. No dejes que te vea. Miré el radar. El objeto ya no estaba debajo. Estaba sobre mí. Levanté la vista. El cielo se abrió. No tengo otra forma de explicarlo. Las nubes se separaron como si algo gigante estuviera pasando a través de ellas, y por un segundo vi su silueta. Algo inmenso, antiguo, imposible. No era un avión, no era una criatura, era más bien como una grieta viva en el cielo, y dentro de esa grieta había ojos, miles, observando. Sentí una presión terrible en la cabeza, como si alguien intentara leer mis pensamientos. Las voces gritaron al mismo tiempo. ¡Corre! Empujé el acelerador al máximo. El avión comenzó a temblar violentamente. Los instrumentos explotaban uno por uno. El parabrisas empezó a agrietarse. Pero algo me seguía. No lo veía, pero lo sentía, como una sombra pegada al avión. Entonces escuché la última voz, muy clara, muy cerca. Daniel. Era mi madre, pero mi madre murió en 1989. Daniel, ya es tarde. El cielo se volvió completamente negro. El océano desapareció. No había horizonte, no había arriba ni abajo, solo oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, la cosa. Ahora la veía completamente. Era tan grande que el cerebro no podía procesarla. Algo como un organismo hecho de océano y cielo al mismo tiempo. Sus tentáculos atravesaban las nubes, sus ojos flotaban en el aire, y su voz hizo temblar todo. No hablaba en palabras, pero entendí su significado. Siempre ha estado aquí, antes de los barcos, antes de los aviones, antes de nosotros. El triángulo no es un lugar peligroso, es territorio. Todos los que desaparecieron, no murieron, fueron reclamados. Las voces volvieron, miles de ellas, gritando, «No mire sus ojos». Pero ya era tarde. Los vi, y en ese momento comprendí algo que me rompió por dentro. Los ojos no miraban con odio, ni con hambre, miraban con curiosidad, como un insecto observando un criño. Para esa cosa, nosotros solo somos eso, insectos volando sobre su casa. El avión comenzó a desintegrarse, los tornillos salían disparados, el metal se doblaba como papel. Mi grabadora cayó al suelo de la cabina, y mientras todo se rompía, escuché la última frase de la criatura, una frase que apareció directamente en mi mente. Otro más. La oscuridad se cerró alrededor del avión, las voces desaparecieron, y justo antes de que todo terminara, escuché algo nuevo, una voz diferente, tranquila, antigua, que dijo, «Bienvenido». Entonces entendí. Las voces que escuché no eran prisioneros, eran ecos, porque cuando alguien desaparece en el triángulo, no muere, se convierte en parte del lugar, parte del mar, parte del cielo, parte de eso. Si esta grabación llega a alguien, no vuelen aquí, no naveguen aquí, no intenten investigar, porque el triángulo no es un misterio, es una boca, y siempre
siempre tiene hambre.